¿Pasará factura este cansancio? Y vale la pena decir que al Barça, en el segundo tiempo, físicamente, el partido le costó mucho. Que el Barça ha hecho un mal partido, pero ha sacado un muy buen resultado. El Barça venía de 2 partidos tremendamente exigentes. Si el Barça va al 80% físicamente, no le llega, tiene que ir al 100%. Es evidente que el Barça está fatigado. Y hoy le tocó jugar el resultado y lo terminó consiguiendo. Fue un empate que creo que tiene que saberle bien al barcelonismo. Hola, hola, bienvenidos a Tercer Tiempo Culé. Empate 1-1 del Barcelona ante el Newcastle. Todo se decidirá en casa. Y viendo el contexto del partido, el resultado tiene mucho valor. El Barça sacó petróleo de un encuentro durísimo, porque es evidente, el desgaste de la eliminatoria de Copa ante el Atlético de Madrid está pasando factura. El equipo llega con cansancio acumulado, con varias bajas importantes, y aún así compite. No es el Barça más brillante, pero sí un Barça que ha aprendido a resistir. Hoy vimos a un equipo fatigado físicamente, sí, pero también a un grupo que sabe sufrir, que sabe mantenerse vivo en la eliminatoria y que ahora tendrá la oportunidad de decidir todo en su estadio. Ahora toca recuperar energías. Un partido de liga por delante y después, el miércoles, el duelo definitivo en casa ante el Newcastle. Un escenario donde el Barça se hará fuerte. La prensa internacional ya reaccionó y prácticamente todos coinciden en la misma idea. El Barcelona no está en su mejor momento físico, pero ha aprendido a competir mejor. Vamos con las reacciones. Empezamos en España. En Movistar lo resumieron de forma clara. Una plantilla cansada, pero un resultado positivo pensando en la vuelta. Bueno, yo creo que el Barça ha hecho un mal partido, pero ha sacado un muy buen resultado de cara al partido de vuelta. Pero ahora yo creo que lo principal del Barça es que los fisios trabajen ahí en recuperar a los jugadores, porque, a ver, vienen de hace 7 días ese esfuerzo contra el Atlético de Madrid, de un partido en San Mamés, el de hoy. Es que yo hemos visto, bueno, y hoy hemos visto un Barça muy cansado. Menos mal que tienen la eliminatoria larga, ¿no? Sí, martes, miércoles, correcto. Sí. Martes, miércoles, bueno. Nos vamos a Latinoamérica. En el programa Fútbol Total, los tertulianos coincidieron en el diagnóstico. El partido no fue brillante, pero el empate es un buen negocio para el Barça. Yo lo que siento es que no sé si le va a alcanzar la gasolina hasta el final de la temporada de este Barcelona. Lo noto cansado y con muchas bajas. Yo físicamente lo veo mermado. Sí, por eso. No sé si le alcanza hasta el final de la temporada. Pero bueno, ¿Sí, Tito? Sobre todo en jugadores importantes, mire. Sobre todo en jugadores importantes. Como Pedri, Rafinha. Con más razón. Esos. Con más razón, hoy no es ya solamente el momento de los funcionamientos para el Barça, es el momento de los resultados. Y si se juzga mucho el tema del funcionamiento y lo que viene jugando y un larguísimo etcétera, probablemente nos vamos a quedar disconformes. Es el momento ahorita de los resultados, tomando en cuenta cómo están físicamente los futbolistas, tomando en cuenta los rivales a los que enfrenta. El Barça tiene que empezar a jugar al resultado. Y hoy le tocó jugar al resultado y lo terminó consiguiendo. Fue un empate que creo que tiene que saberle bien al barcelonismo. Después a definir la serie como locales en casa, donde, como ya decía Sapo, no ha perdido, ¿no? Porque la realidad es evidente. El equipo no está fresco físicamente. Y en España, Maldini lo explicó con claridad. La intensidad de la Copa del Rey está pasando factura en este tramo. Seguramente, primero por el tipo de rival que tenía y por de dónde venía, porque hay que tener en cuenta que el Barça venía de 2 partidos tremendamente exigentes ante el Atlético de Madrid, con ese intento de remontada que el equipo se desgastó, y contra el Atlético de Bilbao, que ganó con ese gol de Lamine Yamal, que ha vuelto a marcar hoy, por cierto, ha sido el goleador en los últimos partidos, que el equipo también se desgastó ante la presión del rival. Y decíamos ese partido en San Mamés que este partido iba a ser prácticamente igual. Están cantando los hinchas del Barça aquí. Vamos a ver si los podéis ver. Vamos a ver si podemos poner aquí el plano para que veáis. Aquí está la hinchada del Barça todavía. Ahí están. Ya está el estadio vacío. Pero la hinchada del Barça que sigue ahí celebrando este gol de Lamine Yamal, que hombre, el Barça era favorito para pasar, incluso para mí con el 1-0 en contra, tengo que decirlo, pero obviamente tras este gol del empate que tiene que hacer daño sí o sí al Newcastle. Estaba comentando que en el partido de
de San Mamés se enfrentó a un equipo bastante similar en cuanto a la presión, al trabajo. Es que no dan tregua, o sea, realmente el Newcastle va siempre presión al pie, presión al hombre, tremenda, y el Barça no tenía prácticamente opciones, tenía que jugar casi de primera, según controlaba ya tenías un jugador del Newcastle encima, y eso, a pesar del nivel técnico del Barça, unido al desgaste físico, obviamente le ha pasado factura. Yo creo que eso ha quedado bastante claro, que le ha pasado bastante factura al Barça. Regresamos a Latinoamérica. En la Liga al Día también apuntaron en esa dirección. El cansancio está condicionando el juego del Barça. Y una duda que teníamos después de la vuelta de las semifinales contra el Atlético, ese partido casi perfecto del Barça, más allá de fallar en la definición, nos preguntábamos, ¿pasará factura este cansancio? Pues y estas lesiones, porque tampoco estaban ni Koundé ni Balde. Puede ser que sí, veremos, ¿no?, con el periódico del lunes si valió la pena o no ese desfondarse en ese partido que al final no sirvió para estar en la final de Sevilla. Yo creo que es un resultado que le pone casi todo de cara al Barça para poder estar en la siguiente ronda, y en ese sentido me quedo con lo positivo en un partido, Rodri, que ha sido negativo del Barça. Está claro, y ahí estamos de acuerdo todos, yo creo, ¿no? El hecho de que el Barça a nivel físico, con ese sacrificio que hizo en el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid, que estuvo rozando la proeza, la remontada, es posible que partidos de alta élite, que ha pasado tan poco tiempo, pues que pueda acusar un poco ese esfuerzo. Pero Lluís, empiezo contigo y voy a extender esta pregunta también al resto. ¿Crees que el tema físico ha sido clave en el día de hoy o echas de menos alguna otra faceta del juego de los defensores? Sí que creo que ha sido clave, más allá de las bajas. Creo que lo venimos diciendo hace tiempo, ¿no? El ritmo competitivo de la Premier y de la Liga son distintos y esto se nota en escenarios como el de hoy. Lo único que el Barça tiene que saber saber bloquear esta energía del Newcastle con juego. Y creo que el Barça hoy ha pecado también de fútbol, más allá del tono físico, de estar muy lejos de esos rivales, porque ya les ves, son bestias y te van a ganar cada duelo dividido. Tienes que saber coger la pelota, calmar el partido, dominar, y solo he visto a un jugador que ha querido la pelota y que ha intentado por lo menos él solo, y lo ha conseguido en muchas ocasiones, que ha sido Pedri. Pero es que Pedri te ha durado 70 minutos, por lo que venía diciendo también Gemma, del esfuerzo exagerado ante el Atlético. Luego en Bilbao, pues a Pedri le tienes que dosificar, porque hoy no se acaba el mundo y hay partido este fin de semana. Y vuelve a haber esta vuelta de los octavos de final la semana que viene. Por lo tanto, esto Flick lo tenía claro, eran 70 minutos hoy para Pedri. De vuelta en España, en el larguero, analizaron el mismo escenario. El equipo acusa el desgaste, pero hay nombres que siguen marcando la diferencia, como Yamal, que volvió a aparecer cuando el equipo más lo necesitaba. Lo del Barça, preocupante, ¿no? El partido, sobre todo, el no haber podido gestionar en ningún momento el control del juego. Tuvo unos minutos en la primera parte que parecía que se iba a hacer con el control del partido, pero le duró poco, y el Newcastle, con ese empuje físico que le meten los equipos de la Premier, es el que de verdad ha tenido la iniciativa durante casi todo. Y en la segunda parte ya se ha venido abajo el Barça, ¿eh? Sí, la segunda parte ha sido mucho peor que la primera, y mira que la primera era mala. Es un equipo que solo ha dejado 2 remates a puerta, el de Fermín en la primera mitad y el penalti de Lamine, que luego, si quieres, hablamos de la personalidad y del carácter y de la calma que ha trasladado en ese penalti. Venía Lamine, por cierto, de fallar en Montilivi. Ese fue su último penalti. Recuerda que lo estrelló en el poste izquierdo de la portería de Gachaniga. Es evidente que el Barça está fatigado, es evidente que el Barça está exhausto, es evidente que el Barça no está jugando bien, que lo del Atlético de Madrid quizás fue un paréntesis, aquel 3-0, porque aquel sí que fue uno de los grandes partidos del Barça de Flick esta temporada, pero San Mamés, la secuencia de San Mamés y la secuencia de Newcastle, 2 partidos muy exigentes en lo físico, están llevando al Barça al límite. No ha tenido centro del campo, los delanteros no tienen peso, es decir, ni Lewandowski ni Rafinha tienen la capacidad para influir, y vive de Lamine, o sea, vive absolutamente de Lamine, que lleva 5 goles en los 4 últimos partidos, y vive de esa calidad que hoy Lamine en la segunda parte tampoco ha tenido, porque no le llegaban balones, y en el fondo, defensivamente, ¿quién te lo iba a decir? Defensivamente el Barça ha sufrido en acciones a balón parado, pero no era, por ejemplo, como en Montilivi, que le llegaban en oleadas 6 o 7 veces, superando la línea alta de Hansi Flick. Tiene mucho que mejorar, pero para mí lo que tiene que mejorar básicamente es recuperar a jugadores claves. Lewandowski va a ser difícil que lo recupere a su mejor nivel, pero sí, Rafinha es obligado que lo recupere sí o sí, porque si no van a dejar solo a Lamine. Recuperar a Pedri, que lo tiene que dosificar, porque Hansi Flick va prácticamente con un Excel en la mano
para 60 minutos es la Sí, frontera. hoy no le ha preguntado, como el otro día ante el Atlético. Hoy le ha dicho al banco y venga, ahí fuera, que queda mucha temporada. Exacto. El periodista argentino Andrés Agulla también mostró cierta preocupación por el estado físico del conjunto blaugrana en este momento de la temporada. Esto es lo que me ha dejado el Barça. Me parece que es preocupante, sobre todo porque, si bien creo que el Barça es el candidato a avanzar, porque al final de cuentas va a jugar en casa contra el Newcastle en la vuelta, y yo creo que el Barça debería jugar mejor en casa con su público, con su empuje, y creo que el empate lo pone en una posición de poder avanzar. Creo que tiene que ser preocupante el hecho de la diferencia de nivel físico que hay, no solamente entre equipos, creo que es la representación de lo que hay entre ligas. De una liga que juega todo el tiempo a 10.000 por hora, a una liga que juega a 20 por hora y que busca espacios y que descansa. Eso se notó hoy, pero se notó mucho, sobre todo en el segundo tiempo. Ha zafado el Barcelona. Este empate le permite volver como candidato a casa, no perdió, define con su público, mereció perder, Newcastle mereció mejor suerte. Esto no es de merecimiento, ya sé, lo voy a leer y me lo van a decir. Esto no es de merecimiento, pero vale la pena el análisis y vale la pena decir que al Barça en el segundo tiempo físicamente el partido le costó mucho y que en ningún momento se sintió cómodo con la pelota como para poder ejercer su juego. En Onda Cero coincidieron en el análisis. El equipo se fue apagando con el paso de los minutos por el desgaste acumulado. 3 ideas que hemos ido lanzando escuchando protagonistas desde las 11:30. Una, que es un gran resultado para un mal partido. 2, que si el Barça va al 80% físicamente no le llega, tiene que ir al 100%, porque ya hemos visto que la Champions no es suficiente, o no como en la Liga. 3, que es muy remontable la eliminatoria, que está igualada porque va a jugar en el Barça en el Camp Nou con 62.000 espectadores y tal, y que preocupa lo físico, sobre todo por si el momento se debe al esfuerzo excesivo, decía Víctor Lozano, del partido con el Atlético de Madrid. Si ahí se gastó demasiado para nada. El otro día en San Mamés ya se vio, y hoy con el Newcastle se comprobó. ¿Cómo está el Barça? Pues mira, yo creo que el equipo va a pasar esta eliminatoria, porque creo que es mejor equipo que el Newcastle, teniendo la vuelta en el Camp Nou y después del empate de Lamine, que por cierto, como decía Alfredo, ha tenido la persona de tirarlo habiendo fallado el último, y eso nunca es fácil, y meterlo, pero a mí me parece que es un partido preocupante el que he visto hoy. Vamos a ver, hay muchas malas versiones individuales. Yo sinceramente veo al equipo ahora mismo en ese tramo de la temporada fundido. Pedri el otro día jugó una parte en Bilbao. ¿Entiendes? Para ser importante hoy, justo en el momento en que el Barça necesitaba más control en el partido, porque es que no tenía el balón en la segunda parte, ha sido un repaso soberano del Newcastle, lo tiene que quitar, y evidentemente no lo quita por una cuestión técnica. Lo quita porque entiende que no está para terminar el partido, ¿no? Y era el 69. El chaval Bernal, que como dice Alfredo, lleva 4 juvenil, partidos jugados. Un chaval que lleva un año sin jugar y que ahora está jugando con más continuidad y que ha hecho buenos partidos, pero que, vamos a ver, se ha notado muchísimo hoy en un partido que hacen 1 contra 1 todo el campo. Es que el único que pedía el balón con 3 tipos detrás suyo era Pedri. O sea, se ha notado muchísimo la baja de Frenkie de Jong, que cuando vuelva va a ser titular con una venda en los ojos, ya os lo avanzo, pero no es opinión, es información. Va a ser titular con una venda en los ojos. Entonces, el chaval Bernal hoy en el 71 tiene que pedir el cambio por Calames. Pero es que además Rafinha está a años luz del nivel de la temporada pasada y llegamos al momento clave de la temporada. Tienes un problema importante con el 9. Lewandowski lleva el año que lleva, Ferran Torres ha entrado en barrena, creo que han metido un gol entre los dos en los últimos 7 partidos. Y atrás, suerte hoy de Gerard Martín y Pau Cubarsí, que han hecho un gran partido defensivo, pero tienes un drama en los laterales que has tenido que improvisar porque están Koundé y Valde lesionados. Y claro, decía Alfredo, sí, no confía en Araujo de central, pero ¿qué partido ha hecho de lateral Araujo? Si en 3 minutos Xavi Espar ha hecho mucho más que Araujo.